Buenas noches, hermano. Hoy siendo 4 de enero del año 2026, después de un buen tiempo otra vez comparto un video atrasado, así por un tema que iba a compartir, es con respecto a qué es el pecado en realidad, cuáles son las consecuencias en realidad. Pero iba a compartir el concepto del pecado, por eso a veces hay personas que no entienden cuando se le predica, o hay muchos pastores. Yo no digo que no haya pastores de sana doctrina, o no va a haber ancianos que no quieran hacer, pero a veces lo hacen muy sutilmente y eso no lleva a ningún lado, aparte que le hacen la famosa oración de la fe y no hay arrepentimiento profundo de parte de los hombres. Y cuando hablo de hombre, hablo de hombre y mujer, sería resumiendo. Entonces quería compartir temas. Bueno, a veces he escuchado por pastores, y uno que fue una vez, yo estuve en su congregación, que esto le habían enseñado a donde ellos iban haciendo los cursos, que muchas veces ellos dicen, sí, yo hice curso para pastorado y todo eso, y entregan diplomas. Yo voy a ser sincero, para mí el pensamiento que hacen las grandes denominaciones, así sea pentecostal, bautista reformado, hermanos libres y el resto que hay, para mí no existe eso, porque sinceramente el Señor Jesús cuando le estuvo esos 3 años y medio de ministerio que tuvo, que le estuvo guiando a sus discípulos, fue que eligió los doce apóstoles, incluyendo al traidor también. Él no le presentó un diploma ni una certificación, sino que él le fue enseñando lo que era el mensaje que mandó al Padre que él viniera a decir con respecto a la buena nueva en realidad. Y lo que me llamó la atención fue un concepto que dio este hermano, a pesar de cosas que no estoy de acuerdo como explica, que le decían ellos era errar el tanto o fallarle la mira, le llaman, y otros par de conceptos que no van así, porque en realidad el pecado es una transgresión a la ley, o es una desobediencia al mandamiento de Dios en realidad. Fíjense, voy a compartir algo, y esto es lo que dice nomás, literalmente la IA, y no está errado, está bastante acertado. Dice, transgresión es violar o quebrantar una ley, dice. Un mandamiento, un límite establecido por Dios, implicado un paso en falso, o una relación con Él, está hablando con Dios sería, y con el prójimo. Sí, porque uno no solo peca haciendo cosas, sino puede difamar o puede decir algo que vos no tenés pruebas contundentes y ya estás pecando contra tu hermano, contra el prójimo, o con prójimo sería directamente que no tiene que ser hermano de la fe, uno del mundo, puede ser vos difamado, decir algo y no tener una prueba contundente. Fíjense para que se den cuenta lo que dice, bueno, y es interesante, y esto de la IA le dice, nos dice una persona, y la IA sabemos que no tiene espíritu, son conceptos nomás, ellos tienen grandes datos de, de libros, si podemos decir. Dice violación de la ley, dice. En este dice es ir más allá de lo permitido por Dios, desobediencia de sus mandatos. Increíble, vamos a decir, una conciencia artificial, podríamos decirlo, que tenga un concepto así. Y si no está errado tampoco ir más allá de lo debido. Podríamos cuestionar por qué las congregaciones o de tipo de denominaciones que son Dios. Jesús nunca vino a traer denominaciones o ideas de cada uno si están acertados a la Biblia. Jesús dijo, yo vengo y dejo como creó su iglesia en realidad, la iglesia de Cristo en realidad. Y la iglesia de Cristo no tiene denominación, es el cuerpo de Cristo para ser exacto. Él dejó a estos hombres, estos varones que estuvieron con él, incluyendo el último que le conoció como un abortivo, se considera el apóstol Pablo. Él le dejó lo que nosotros conocemos, las cartas, las epístolas, y ahí están los mandamientos de Dios. Un mandamiento del Señor también
expresando cómo tiene que ser la iglesia, de qué manera debe manejarse. Y ahora, claro, como haciendo una crítica constructiva, podríamos decir, a veces, como tienen cada uno sus denominaciones y ellos dicen, bueno, a este le elegimos como pastor, a este le elegimos como diácono y le mandamos, bueno, que haga un cursito 6 meses, un año, y ya creen que le tienen bien claro todo, no tienen un buen testimonio y su matrimonio no podemos dar muy buen ejemplo y algunos son solteros, supuestamente están arriba del púlpito y los conceptos básicos, vos le preguntáis, lo saben, lleno de una generación cristal en realidad, que está surfeando, es decir, surfeando sobre la palabra de Dios, ni siquiera van a profundidad en realidad. Y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos problemas cuando le empezamos a preguntar a los jóvenes, ¿qué entendés por esto? ¿Qué entendés con lo otro? Yo le puedo dar un ejemplo, literalmente, y parece mucho, podrán tomar. Hablo a los hermanos de la fe, lo más maduro, porque los que son inmaduros, ¿qué van a poder entender? O sea, van a intentar lograr, pero siempre tienen que pedir ayuda del Señor, o sabiduría a Dios. Lean la escritura, entonces van a poder comprender la brevedad que ustedes están siguiendo a un Dios vivo, Dios santo, que no pueden estar surfeando por la fe. El día de ustedes hacer el concepto de surfear, ¿sabe por qué? Porque cuando yo nunca llegué a terminar la universidad, pero llegué al tercer año de farmacia y bueno, y quise empezar a hacer ingeniería química tenemos acá en Posadas. Pero el trabajo y la cantidad de horas no me daban para estudiar todo y las cursadas en la facultad son complicadas porque no tienen un horario fijo, no tienen ni de mañana totalmente o de tarde o de noche en realidad. Mezclado tiene. Teníamos un ingeniero que enseñaba la parte de la introducción a ingeniería química. Era un poco bastante, ¿cómo le puedo decir? Pedante era, porque cada carrera tiene sus pilares, entonces son como ellos se creen los ingenieros químicos, igual que toda ingeniería, como que los dioses del Olimpo, vamos a resumirlo así. Pero decía una realidad, entre todo eso decía que todo lo que se recibían de ingeniería o cualquier carrera que tenga ese, porque farmacia y bioquímica tampoco es una carrera fácil, le digo así. Muchos me dirán, ¿qué tiene que ver lo que estoy explicando con respecto al pecado? Y tiene bastante que ver, aunque ustedes no crean, porque él siendo uno del mundo, nombre cualquiera, él daba un ejemplo que la mayoría no se recibían de las carreras, era por un concepto muy básico, porque surfeaban sobre las olas. Y cada vez que vos vas de un año a otro, que es cierto, un nivel más difícil es como que vos tenés que meterte hacia adentro, a bucear hacia lo profundo sería. Y no estoy hablando de ocultismo, no, sino de lo profundo, de buscar más información, estudiar más, utilizar nuevos métodos. Bueno, y nosotros vemos eso. Vemos que esta generación no le gusta leer, no le gusta interpretar la escritura, y hay muchos, por culpa de las denominaciones y creyendo que están tratando con cualquier, que las ovejas son así manejables y que no, total, de última otra Dios. Y no se dan cuenta que para ser pastor o anciano, uno tiene que tener, primero todo, tiene que tener un conocimiento profundo de la escritura, un temor hacia Dios, porque vos estás sirviendo a un Dios vivo, un Dios santo, que sí o sí, nosotros sabemos la mayoría, que va a estar al tribunal de Cristo, y que ahí se te va a salir todo lo que vos hiciste si edificaste bien en realidad, hojarasca, o para piedra preciosa, oro, o lo que dice en la escritura en 1 Corintios capítulo 3, creo que versículo, le voy a decir cuál es, para que vean que a qué se llama la edificación, en qué vos dedicaste tu tiempo. Y muchos posiblemente van a salir avergonzados, no van a perder la salvación porque en realidad el tribunal de Cristo son todos los que fueron arrebatados y todo. Es como una rendición de cuentas en realidad. Pero habrán creído que hicieron algo por la obra del Señor y no hicieron nada, ¿no? Y van a ser salvos por fuego. La salvación no se puede perder. Pero el problema es en cómo invertiste ese tiempo en la obra del Señor en realidad. Si hiciste bien las cosas. Y hay muchos que evidentemente no están haciendo bien, no escuchan la voz del Señor.
escuchan sus propias voces, sus propios intereses. Dice 1 Corintios capítulo 3, dice, en el versículo 10, vamos a empezar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es una de las cosas que parece que muchos no entienden, que lo que él vino a hablarle al pueblo de Israel, lo que dio la explicación y todo eso, empezaron a agregar cosas que no tienen nada que ver con respecto, y esa es la iglesia contemporánea que tenemos ahora. Y siempre se justifican diciendo directamente como que ellos son los señores de la verdad, y que porque si no congrega con ellos, como que van a caer en manos de la ira de Dios y un montón de cosas. A mí me dijeron varias cosas, yo le puedo decir que son vergonzosos en realidad, así como muchos de sana doctrina agarran y denuncian, sí, porque los carismáticos son apóstatas, algunas cosas sí tienen razón, pero eso es, mirá que vos te vas a perder, tal cosa, no, señores, ustedes están equivocados, ustedes no tienen derecho a decir quién se va a perder, no, porque lo que Jesús salvó o compró con su preciosa sangre, ustedes no tienen derecho a cuestionar, porque no todos estamos de acuerdo, no queremos caminar con la forma como ustedes manejan la iglesia. Y la hipocresía es una de las cosas más grandes que se ve en la iglesia. Y las cosas que agregan adentro de las congregaciones. Entonces ustedes ya son, parece, señores feudales ya, y no son verdaderos pastores, no son siervos del Señor. Pero lo interesante, no sacando fuera de contexto, lo que dice en el 2.6. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, dice, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Fíjense lo que está diciendo, por el fuego. Y la obra de cada uno en la cual sea el fuego, la probaráis. En el 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo así como por fuego. Y bueno, ahí habla con respecto al templo y varias explicaciones. ¿Pero a qué se refiere eso? Bueno, si ustedes buscan en la escritura, hay distintos tipos de coronas que se le da para los ancianos, los pastores y todo eso. Y ellos te, van a ver, va a suceder eso también. Porque lo que ellos edificaron no estuvo bien tampoco. Porque es fácil vos jugar a ser caudillo, ¿no? Y tener, en vez de respetar a tus hermanos, son tus hermanos, no son tus esclavos. Entonces el Señor va a ver. Y encima en la escritura está que Él le explicó sobre eso, que no había que enseñorearse como le dio como ejemplo como los reyes que se enseñorean con, de las naciones con los hombres en realidad. Y eso vemos mucho en las congregaciones, el enseñoreo. Entonces vemos, aparte de la poca profundidad de escritura que no tienen, y hay gente que parece que ni siquiera terminó la secundaria, y Dios quiera si haya terminado, y que se llevó seguro historia y literatura o lengua como le conocen, o castellano, como nosotros decimos, pero creo que era lengua y literatura, se llevaron, capaz que habrán roto la pared para pasar de años, porque tienen todos los verbos se erran, es lo que más se nota, porque no se saben parar en el tiempo. Y entonces, ¿cómo va a poder hacer la obra del Señor si esa persona no está capacitada? Muchos me dirán, bueno, está bien, acordate que el apóstol Pablo, Pedro y el resto eran personas que no tenían estudio, pero bueno, ellos se dan cuenta, los fariseos, estos hombres se dan cuenta que lo que era más manso, porque no eran los fanáticos literalmente, que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo por su forma de hablar y el conocimiento que tenían, o la teología, como llaman ahora. Hay muchos, son muchos teólogos, pero pifean horriblemente en realidad. Principalmente es interesante ver, no sacando
Yendo muy lejos del tema, esto de hay un sacerdote católico ahí que le desafía a todo el resto. Bueno, pobrecito, le agarra a eso, pobre. Sí, podríamos ser manito de la fe, pero ellos no tienen Biblia. Y este tipo es un blasfemo, porque habla de cosas que no tiene ni una pálida idea. La interpretación que él hace es alguien que no tiene el Espíritu de Dios, se nota. ¿Y qué pasa? Ustedes se habrán dado cuenta que esto es un problema grande, porque al no tener un conocimiento, cualquier viento doctrinal puede venir y encima todavía tiene la jactancia de este hombre, este perverso, porque es una persona perversa. No me estoy acordando el nombre de ni siquiera. Fíjense hasta dónde Dios trabaja con uno que no se acuerda el nombre de estos blasfemos, porque estos son, así como le dijo Jesucristo, son sepulcros que han quedado. No entran ni ellos en el reino de los cielos y no dejan entrar los demás, porque ¿qué pasa? Ustedes se darán cuenta que todos los errores que tienen doctrinales los católicos es todo por ellos van a la obra, por obra, y por obra nadie se salva. ¿No? La salvación es por gracia. Pero cuando uno quiere defender una causa indefendible, porque su papá de ellos es allá el que está en Roma, y porque saben que se están yendo muchos, entonces hacen como duelos de conocimiento, pero eso nosotros no podemos prestarnos con esa gente, porque si ese están perdido, ese está muerto. Pero también es triste ver, y ¿por qué hago este video? Es muy simple. Porque cuando hago una pregunta y alguien no sabe contestarme, evidentemente yo me doy cuenta que no se molesta ni siquiera a leer la Biblia, a estudiar la palabra, a tener una intimidad con el Señor. Porque la intimidad no es solo hablar, también vos podés orar todo lo que vos quieras. Pero vos cómo vas a conocer a tu Dios, al que te salvó. Con esto, con la palabra de Dios. No hay otra forma de conocerlo. Este es el agua. Acá está la vida eterna. La vida acá, cómo manejarlo, pero la vida eterna. Que vos conozcas la verdad, quién es el Dios verdadero. Pero si vos no conoces, es imposible. Viene cualquiera y te hace una pregunta y vos no sabes cómo contestar. No saben cómo defenderse. Cualquier viento doctrinal le lleva. Fíjense, voy a compartir un poco de cómo Dios toma el pecado directamente. Voy a compartirle de Génesis 2, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Acá supuestamente habla del hombre. La primera parte, ustedes habrán dado cuenta que esta es la caída del hombre en el Edén. Pero fíjense que en el 15 es como Dios ya le da una advertencia a Adán. Dice en el 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara la tierra y lo guardase, dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Acá muchos empiezan a decir, claro, es cierto. Si ustedes ven un poco más adelante que voy a compartir lo que le dijo el adversario a Eva, que fue a debatir inconscientemente Eva, y ahí está la caída de ahí, pero ¿a quién le hace responsable primero Dios? ¿Le hace a Eva o al hombre? Al hombre le hace, porque el hombre, la primera cosa que hizo, creó al hombre, y a quién le dejó responsable también. Fíjense que le dice, morirás, pero no estaba hablando una muerte física. En ese momento estaba hablando de una muerte espiritual, porque él tenía una comunión con Dios. Él le escuchaba, palpable era. No quiere decir que le veía, no sabemos si le veía o no, porque no te dice en la escritura en realidad, no podemos agregar algo que no dice. Pero, si vemos la desobediencia en capítulo 3, fíjense cómo vino la desobediencia y en qué momento. Y a veces, esta desobediencia se ve ahora en las congregaciones, se ven, yo digo algunas congregaciones, unas son sinagogas de Satanás, donde está una mujer en el púlpito, está cometiendo esto. Después aparece en Timoteo, dice, ¿por qué la mujer por qué no tiene derecho a hablar?
Y el primer coso que dice, porque Adán no cometió pecado, sino la mujer, incurriendo en transgresión, pecó. Porque fue engañada por él, ¿por quién? Por el diablo, por Satanás, por la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo ya le torció ya directamente la Escritura. En una parte, Dios ha dicho. Y como tiene un problema la mujer, siempre la mujer quiere ser contestadora. Y se nota acá, literalmente, no está diciendo eso. Hay a veces hay hermanas que quieren hablar de la Escritura y es admirable, pero no sé, Dios no les mandó a ustedes a hablar de la Escritura, menos explicar tampoco. Sí pueden explicar a los chiquitos, bueno, a lo que le llaman a la escuelita bíblica, a los pequeños, pero están hasta una cierta edad. Y tampoco es bíblico la escuelita bíblica, ya que llaman, ya que quieren ser bíblicos, no es, porque no aparece acá en la Escritura. Eso hicieron en el año 1850. No me acuerdo muy bien la historia, cómo fue creada la escuelita bíblica. No voy a decir algo, no sé, pero sí sé que ese año, para educar a los pequeños, pero la educación, ¿quién tiene que dar? Los padres. Cada padre y madre es responsable de la educación bíblica, la parte de los hijos. No es la escuelita bíblica tampoco. Y los pastores, lo máximo es, tienen que cuidar el rebaño, guardar, cuidar. Y también edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la función del pastor. Pero ni siquiera eso pueden hacer. En realidad se le escapan todas las ovejas. Esta nueva última tanda de pastores son extremadamente liberales y hay otros que ya son extremadamente cautivantes, ya quieren tenerle cautivo a la oveja. Y no funciona así tampoco. Y la mujer respondió, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense cómo entró la serpiente diciendo, no, no van a morir. Contradiciendo lo que Dios le dijo. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, le dice. Bueno, y ahí viene toda la caída. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? Que terminó en la catástrofe. Voy a leerlo un poquito más para adelante para que se entienda. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, del árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió, y así con ella. Dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron las hojas de higuera, hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto en el aire, dice, del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice. Fíjense que ya después que literalmente que ellos comieron el fruto del conocimiento del bien y el mal, ya perdieron literalmente la comunión que tenían con Dios. Perdieron porque ya encima escucharon que él estaba caminando, Dios sabía qué es lo que pasó. Y se escondieron. Un temor de Dios, de la santidad. Porque se veían que pecaron, desobedecieron. Pero ¿a quién le llamó Dios? Le dijo, vení Eva, vos sos culpable. Le dijo, no, vení vos. Adán le dijo. Dice, más Jehová llamó al hombre, dice, y dijo, ¿dónde estás tú? Dice. Y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. ¿Cuándo él se dio cuenta que estaba desnudo? Después que comió el fruto del conocimiento del bien y el mal. Antes ni siquiera se dio cuenta que estaba desnudo. Y Dios en el 11 le dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te
que yo te mandé que no comieses. ¿Vio? Mandé, un mandamiento, una orden. Es la misma pregunta que a veces nosotros nos hacemos. Todas las órdenes que mandan, los mandamientos que mandan en la escritura, en el nuevo pacto, después del libro de Hechos. El libro de Hechos es solo el libro, el acto, todo lo que pasó al principio de la iglesia primitiva, podemos llamar. Y todas las cartas de la epístola explican cómo tiene que manejarse la escritura. Y todavía siguen pecando deliberadamente. ¿Cómo creen que el Señor va a estar con la mayoría que no entienden, no saben ni siquiera definir lo que es pecado todavía? ¿Cómo hay que explicarle lo que es una desobediencia? ¿Qué hay que decirle? Mira, agarrarle la cabecita, papito, mira, si vos haces eso, te va a ir mal. Tenemos que decirle. No, si la escritura se habla por sí sola. Te dice cómo es. En todo el tiempo te habla. Fíjense, un ejemplo, no yendo muy lejos. ¿Qué pasó con el rey David? Y a veces muchos defienden, sí, era conforme al corazón de Jehová. ¿Y qué sucedió? Después que pecó, que primero que miró de casualidad, muchos dicen, ¿y qué estaba haciendo ahí? Bexabé, o sí, en la ventana, desnuda, limpiándose. Y bueno, y él dice que era el tiempo, los reyes salían a la guerra y él estaba en el palacio dándose un paseo por ahí y vio y mandó a llamar. Primero que hizo, ¿por dónde entró el pecado? Por los ojos. Mandó a llamar a una mujer. Después todavía le dijeron al otro, no, esta es la mujer de Urías. Y él insistió en el pecado. Adulteró literalmente ya. ¿Y después qué hizo? Concretó el adulterio con tener relaciones íntimas con la mujer del prójimo que no le correspondía. ¿Y en qué terminó todo en eso? En una desobediencia. Y si no faltó un poquito más, le hizo dormir, quiso tapar su pecado que él tuvo relaciones con la mujer ajena. Le mandó a emborrachar a Urías, que pase, tenga relaciones sexuales con su esposa. Él era un hombre muy fiel, no quería abandonar a su rey y después iba otra vez a la guerra. Confiado, un hombre confiado, que no iba a tener maldad David, el rey. Y si no faltó mucho más, como vio que él no se fue a tener relaciones con su esposa, le mandó al frente de la batalla ahí, la parte más dura para que muera, para que le matasen a él. Una muerte no podríamos decir inocente, pero sí una persona que no había cometido pecado en realidad, en ese sentido. Y pensó que no iba a tener consecuencias hasta que vino el profeta Natán, creo si no estoy equivocado, y le dijo todo lo que él hizo y por su boca se condenó a sí mismo, siendo 4 veces, tiene que pagar a la persona ese, porque esa era la ley, vamos a decir, 4 cuadriplicadas. Y Dios no le juzgó. Sí, le juzgó, le dijo, y también le perdonó, tus pecados han sido perdonados, pero tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Simple y sencillo. La espada nunca se apartó de la casa de David. El primer hijo que iba a tener, que era que ese vino antes de Salomón, ¿qué pasó? Murió una semana. Hizo ayuno, clamó todo con mucho, literalmente quiero decirlo así. Sinceramente siento pena por muchos hermanos que no sé, parece que no tienen un concepto básico de los juicios de Dios a veces. A veces abusamos de la gracia y pensamos que Dios va a dejar pasar largo el pecado y no deja pasar largo. Tarde o temprano Dios, si es su hijo, tiene que disciplinarlo. ¿Qué sucedió? Murió ese inocente, él dejó de hacer. Y después de eso, tanto tiempo, bueno, se hizo cargo de esa vez, nació Salomón. Y después, ¿en qué terminó? Que uno de los hijos de él violó a otra hermana. ¿Y qué pasó? Después de viejo fue perseguido. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Jehová que dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa? Sí, se cumplió.
¿Entienden? El pecado sí tiene consecuencias. Y hay que saber por qué en realidad el pecado. Que eso sí aparece. Yo tengo 2 Samuel. De 2 Samuel 2. No, Romanos. Falta el libro de Romanos. Romanos 13 al 16. A veces mucho, cuando también cuestionamos, decimos, piensan que la ley, vamos a decir, van a infringir la ley. Y también al mismo tiempo no le sabemos explicar a lo que habla de lo que no son todavía cristianos, son los inconversos. Pero la escritura se explica bastante bien. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 2, versículos 13 al 16. Cómo Dios va a juzgar el pecado, literalmente también. Dice, porque no son oidores de la ley, está hablando, y de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y en el 15 dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en el 16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué querrá decir con esto todo? Fíjense ustedes que, aunque muchos digan, porque el problema, cuando se le predica el evangelio, no le predican, dicen, sí, una vez escuchaste vos los 10 mandamientos, te dice. Y ahí empieza a decir los 10 mandamientos que son, que eso podemos buscar en Éxodo 20, pero no, eso ya la comparto. Sí, en Éxodo 20. Primero dice, ahora todas las cosas, dice, no tendrás Dios ajeno, sería la idolatría como nosotros conocemos. No te inclinarás, y empieza a decir hasta el 3, dice, no tomarás en nombre de Jehová tu Dios en vano, sería no blasfemarás, podríamos decir. Bueno, acá aparece el día del reposo. Después te dice, honrarás a tu padre y tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Y cuando vemos esto, si uno le cuestiona, vos hiciste esto, mentiste alguna vez, robaste, bueno, ya transgrediste la ley de Dios, así que desobedeciste, rompiste uno de sus mandamientos. Y no entiende entonces, ¿qué pasa? Ellos saben que están haciendo mal, pero no quieren aceptarlo, ¿no? Entonces Dios, si ustedes entienden lo que dice en ese Romano, conforme a la ley que está escrita en sus corazones, lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque el hombre así se justifica. A veces es muy difícil explicarle a muchos, que yo puedo decirle, porque cuando trabajaba para la provincia y llegué a hablarle a un hombre, un hombre que creía, que se creía justo, porque los hombres se creen justos, que ellos son rectos, pero es mentira, porque si no tiene a Dios, no tiene al Señor como su Salvador, no son rectos, no están justificados ante Dios en realidad. Y el cuestionamiento era simple y sencillo, era, ¿cómo Dios puede mandar al infierno a un niño?
que esa es una pregunta, es como, podríamos decir, la mayoría del mundo cuando se quieren sacar la lotería. Porque si ustedes ven en la escritura dice que vio a pequeños y grandes. Pequeños siempre dice con respecto a pequeños a niños. Y uno podría decir, pero ¿cómo puede ser posible que Dios va a mandar a un niño, algo así? A un bebé, a un nacido, recién nacido, no puede, bueno, si muere. Él no es consciente del pecado, no sabe lo que es la ejecución de un pecado. Podríamos decir que directamente, como ahí yo consigo con muchos pastores en ese sentido que sí, posiblemente va a la presencia de Dios, ¿no? Sí, otra vez, esa pequeña alma. Pero el problema ahora que tenemos que encima los padres son responsables, porque toda la responsabilidad Dios manda a los padres en realidad. A partir de 2 años, ya 1 año, encima con toda la tecnología le dan celulares, empiezan a abrir la mente a esa criatura. Y encima empiezan a ver cosas que no tienen que ver en realidad. Es como que vos le estás incitando a que empiece a conocer el pecado a temprana edad. No es lo mismo que en mi clase, yo soy clase 81, nosotros no teníamos eso. Apenas si te compraran un juguete que tenía, era como con control remoto, ya era un lujo, encima carísimo salía. Y era cosa sencilla, por ahí vivía, en mi casa cuando yo tenía esa edad, todavía ni siquiera teníamos televisor en color, y es raro, eso van a decir ustedes, todavía teníamos blanco y negro en realidad. Pero ya nosotros empezamos a tener conciencia, podríamos decir, se puede tener conciencia a partir de 6 7 años. Que eso es la mala forma de decir de los católicos, literalmente, que pierden como la inocencia, literalmente. Pero no es así, o sea, la conciencia del pecado se empieza cuando se empieza a practicar. ¿Y cuándo se puede empezar a practicar? Y bueno, un niño puede empezar a practicar cuando empieza a desobedecer la voz de su padre o su madre. Esos famosos berrinches que hacen la mayoría. Que se tiran en los supermercados o le contestan, no mamá, no papá, no te voy a escuchar. Y es contestador. ¿Qué ustedes creen? ¿Que eso no es pecado? Sí, es pecado. Y me van a saltar un montón de psicólogos porque siempre, encima son graciosos porque los ateos son los que quieren justificar lo primero, pero no tienen cómo justificar. Después caen por su boca, gracias a Dios que no creo en nada. Se condenan por su propia boca. Sí, es pecado. Por eso posiblemente yo veo el temor de muchos hermanos que de chiquito a pequeño lo van tratando de guiar a sus hijos. Pero el problema no es que vos podés incidir mucho, eso sí, le podés guiar con la escritura. Pero el niño, o lo que va a ser algún día un joven o una jovencita, tiene que tomar conciencia que esa persona es pecadora. Para tomar el paso recién de creer y arrepentirse y aceptar al Señor como su Salvador. Porque nosotros podemos tener toda la buena intención de poder guiarlo. Pero yo puedo decir que he visto muchos casos y encima terroríficos, que ahora uno se entera, que tienen la jactancia de decir, sí, yo soy de cuna cristiana y mira cómo terminan tatuados. Gente que estuvieron en el púlpito. Sí, se casaron bien, se casaron, pero después que se casaron, bueno, están poniéndose tatuaje, entonces, ¿qué clase de temor de Dios tiene uno? Entonces no me pueden venir a hablar, a dar ejemplos. Por ese sentido, el concepto del pecado como toman, no están entendiendo todavía. No. Está bien, es cierto. Jesús murió por nuestro pecado, por lo que hicimos y lo que posiblemente vamos a hacer, pero no es errar así porque sí nomás. Yo también he cometido pecados y he pagado también con creces, ya sabiendo la verdad en realidad. Pero algunos practican en serio, como si se van al extremo, como si parece que le encantan el látigo del Señor, parece. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que no han aprendido, no han palpado el concepto de qué es en realidad, qué significa pecar. Y ni hablemos si peca deliberadamente. Si peca una persona deliberadamente, empecemos a sospechar que capaz que no sea salvo, no entienda lo que es la santidad, el temor de Dios. Y porque no se le explica, cuando se le predica o no se le edifica o se le va dando discipulado, no le ponen como tabú.
no le enseñan bien. Entonces eso va a tener consecuencias. Yo tranquilamente puedo decir que si empiezo a preguntar a muchos jovencitos que creen que porque su papá es pastor o tienen sus padres que son ancianos, son pastores, empiezo a hacer unas preguntas, estoy seguro que más del 90% no va a saber cómo contestar. Estoy casi seguro. Y puedo estar tranquilo en realidad. Y no le voy a tirar a matar. Le voy a preguntar lo que es la base. ¿Por qué hay que hacer esto? Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos parados. Porque eso es lo que le sucede a la educación básica en Argentina también. Cuando se hace acá un estudio, se hace una prueba con respecto a lengua, literatura, física o química, lo que sea las ramas más difíciles de la ciencia exacta, ciencias duras en realidad. Todos fracasan en matemática, física o química y literatura también. Fracasan. Lengua y literatura se llevan con recreo y todo, capaz. Y vemos que, ¿por qué? Porque no tienen los conceptos bien afirmados. Estudian para el momento. Y la palabra de Dios también lo hacen así. Y peor, capaz. Entonces vemos, hermano, que la iglesia de Cristo está fallando. Lo que dicen que son la iglesia. No todos, ojo. No voy a meter todo porque yo sé que hay algunos que se esfuerzan, leen, meditan en la palabra y buscan a grandes expositores para escuchar. Pero hay otros grandes expositores que le erran, horriblemente le erran. No sé cómo, no sé quién le enseñó, pero evidentemente la escritura están perdidos. Quería compartirle esto, hermano, para que sea de edificación, para que sea ayuda, para ver a dónde estamos parados en realidad, como cristianos, y también dándole aliento a perseverar en la fe, porque los tiempos se han acortado. La gracia no va a estar todo mucho tiempo que digamos, como va a la mano, como ustedes ven los acontecimientos, las cosas que están sucediendo. Aunque yo sé que hay mucho y felicito si hay alguno que por ahí ve mi video y es venezolano. Estoy contento por usted. Yeah. Por fin se liberó del tirano. Pero yo quiero decir una cosa, ya que estamos hablando de pecado, ese hombre pecó y blasfemó contra Jesús y le vino la consecuencia, ¿no? Es simple, ¿no? Su arrogancia y soberbia hizo que se acortara su tiempo, aparte de todo muchos a veces nos suelen dar mucho ejemplo, quieren hablar mucho. Yo no sé qué clase de cristiano estaba viendo ahora. Siento pena por muchos hermanos, en realidad, pero no saben juzgar. Y yo le puedo decir sinceramente, ese hombre fue un hereje con su propia nación. Aparte de ser blasfemo, se burló de Cristo, literalmente no se dio cuenta, o se hizo a propósito en realidad. Pero lo peor de todo es un genocidio en realidad. La cantidad de gente que mató de su propia nación en realidad. Y la cantidad de que están encarcelados, están presos políticos. Y bueno, él cosechó lo que sembró nomás. Pero eso también nos indica a nosotros que el tiempo está corto también para la iglesia. Porque vemos que cosas que pensábamos que no van a juzgarse se están juzgando más rápido, ¿no?